4 sombras cayeron de lo alto, y desde entonces el abismo no ha dejado de temblar. No es una metáfora ni un mito perdido entre culturas antiguas. Es una realidad bíblica tan profunda como ignorada. Una realidad que nos revela que no todos los ángeles caídos vagan libres por la tierra. Algunos, por decisión directa del Dios Altísimo, fueron encerrados en un lugar del que ni siquiera el tiempo los ha liberado: el abismo. Cuando se habla de ángeles caídos, muchos recuerdan la rebelión de Lucifer, la batalla en los cielos o incluso los demonios que poseyeron personas en los evangelios. Pero pocos se atreven a considerar que, según las Escrituras, hay una categoría aún más temida, un grupo de seres espirituales que cruzaron una línea irreversible, una transgresión que provocó la ira inmediata de Dios y su reclusión en prisiones eternas, envueltos en cadenas de oscuridad. La epístola de Judas, en su versículo 6, deja un testimonio inquietante. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Este pasaje no habla de demonios genéricos. Habla de ángeles, seres de gloria y poder que dejaron su morada celestial, no por accidente, sino por decisión, y descendieron a corromper lo que Dios había santificado. Su castigo no fue postergado, no hubo apelación. Su destino fue el encierro, una reclusión en el abismo que, hasta hoy, sostiene ecos de su caída. La Biblia no los nombra con detalle, pero los rastros de su historia están dispersos como piezas de un rompecabezas espiritual. Pedro también hace alusión a ellos, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. 2 Pedro 2:4. Aquí, el término infierno proviene del griego tártaro, una palabra utilizada solo una vez en todo el Nuevo Testamento. En la mitología griega, el Tártaro era la prisión más profunda, reservada para los titanes, seres de poder inmenso. Pedro, escribiendo bajo inspiración divina, escoge precisamente ese término para describir el lugar donde Dios mismo encerró a ciertos ángeles caídos. ¿Qué hicieron para merecer tal juicio inmediato? Para encontrar la raíz de esta historia, debemos volver a un tiempo donde la línea entre cielo y tierra fue cruzada de forma violenta, al capítulo 6 del Génesis. Allí, el relato abre una grieta en la comprensión espiritual de muchos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6:1-2. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Por qué su unión con mujeres humanas produjo una raza híbrida? Los temidos Nefilim, mencionados como los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Diversos estudiosos y textos antiguos, incluyendo el libro de Enoc, citado indirectamente en la epístola de Judas, sostienen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos que descendieron en forma física para unirse con mujeres humanas, corrompiendo así no solo la carne, sino el propósito espiritual del Creador. El resultado fue una abominación. Gigantes, violentos, sedientos de poder, enemigos del orden divino. No eran simples anomalías físicas, eran la manifestación de una mezcla prohibida, una rebelión que no se limitó al cielo, sino que contaminó la tierra hasta su núcleo. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir de forma radical. El diluvio no fue solo una respuesta a la maldad humana, fue una purga espiritual. Pero incluso antes de que las aguas cubrieran la tierra, algunos de esos ángeles fueron tomados y encadenados directamente por el Creador.
No hubo juicio público, ni proceso celestial. Su condena fue inmediata. Encierro en prisiones eternas, silencio perpetuo. Hoy, cuando las Escrituras nos hablan del abismo, del pozo sin fondo, del tártaro, no nos invitan a especular. Nos recuerdan que hay un nivel de oscuridad tan profundo, tan lleno de rebelión, que ni siquiera Satanás quiere abrir sus puertas. En Apocalipsis 9, cuando se describe la apertura del abismo, lo que sale de allí no son simples demonios, sino entidades que han sido retenidas hasta un tiempo específico del juicio final. Este mensaje no es para infundir miedo, sino temor santo, para recordarnos que la guerra espiritual que enfrentamos no es simbólica, es real, y que hay fuerzas que Dios mismo ha neutralizado, no porque sean mitos, sino porque su poder desviado representaba una amenaza directa al plan eterno de redención. A lo largo de este video te llevaré por las Escrituras, paso a paso, para descubrir quiénes son estos 4 ángeles caídos que Dios encadenó en el abismo. Exploraremos sus nombres, su historia, sus actos de rebelión y por qué su encierro está profundamente conectado con los últimos días profetizados. Prepárate para abrir un libro que ha sido sellado en muchas mentes, un relato enterrado bajo siglos de silencio, pero que hoy, por la misericordia del Espíritu Santo, comienza a ser desenterrado. Y si esta palabra ya está tocando tu alma, escribe en los comentarios que el Espíritu me revele lo profundo. Comparte este mensaje y suscríbete si deseas que más corazones sean despertados para discernir la verdad oculta en las Escrituras. Lo que la mayoría ha leído como una historia mística en los márgenes del Antiguo Testamento es, en realidad, la puerta de entrada a una de las tensiones espirituales más profundas de toda la Escritura. Detrás de la caída de estos ángeles, no solo hay una rebelión, hay una colisión entre 2 dimensiones que una vez coexistieron y que por un momento oscuro se entrelazaron de forma impura y devastadora. Cuando Génesis 6 describe la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, no está proponiendo una alegoría poética sobre la decadencia moral. Está desvelando un misterio ancestral, que hubo un tiempo en que los límites establecidos por el Creador fueron violados de forma literal. Lo espiritual invadió lo carnal, lo celeste se mezcló con lo terrenal, y de esa transgresión nacieron seres que no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. El resultado de este acto fue tan drástico que Dios no solo determinó el diluvio como limpieza, sino que aisló a los responsables directos de la corrupción. Lo que muchas veces se omite en predicaciones comunes es que esta historia se repite en ecos, en sombras, a lo largo de toda la Biblia. El conflicto no terminó con el diluvio, solo cambió de rostro. Detrás del silencio de esos versículos hay una guerra no anunciada, una batalla espiritual que ha intentado borrar las huellas de estos eventos, ocultando su existencia bajo doctrinas débiles y teologías superficiales. Pero la Escritura insiste. Judas 1:6, 2 Pedro 2:4 y Apocalipsis 9 vuelven una y otra vez al mismo lugar: el abismo, las prisiones eternas, los ángeles caídos retenidos. ¿Por qué fueron encerrados algunos, mientras otros demonios continúan operando hasta hoy? La respuesta está en la gravedad de su crimen. No se rebelaron solamente en pensamiento o deseo. Tomaron forma, descendieron y engendraron. Su caída no fue una inclinación interna, sino una invasión deliberada. En hebreo, el término usado para describir a estos seres en algunos textos antiguos es watchers, vigilantes, como aparece en los manuscritos del libro de Enoc, citado por la tradición judía y por algunos padres de la Iglesia. Estos vigilantes tenían una misión: observar.
pero en lugar de cumplir su deber, se dejaron arrastrar por la belleza de lo que no les pertenecía y consumaron una unión impura. Los hijos nacidos de estas relaciones eran conocidos como Nefilim, palabra que proviene de la raíz hebrea Nafal, que significa caer. No eran solo gigantes físicos, eran caídos en esencia, portadores de una naturaleza mezclada, incontrolable, violenta. El texto no exagera cuando dice que toda la tierra se había corrompido. Esta generación híbrida trajo consigo conocimientos no autorizados, enseñanzas sobre armas, alquimia, hechicería, encantamientos, seducción y control espiritual. Se convirtieron en maestros oscuros de la humanidad, guiando a los hombres por caminos de destrucción. Es por eso que las Escrituras, aunque discretas, vuelven a este tema en momentos clave. Daniel 10 nos muestra un ángel que es detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual de alta jerarquía. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto no es simbólico, es literalmente una estructura espiritual, organizada, y algunos de sus líderes fueron precisamente los ángeles caídos que Dios encadenó. Y aunque ellos están en prisiones eternas, las doctrinas, culturas y sistemas que sembraron siguen vivos. De ahí la tensión. El cristiano moderno ha sido educado para ver la Biblia como un libro moral, pero en realidad es un mapa de guerra espiritual. Y dentro de ese mapa, la historia de los ángeles encadenados no es un anexo olvidado. Es un nudo central que conecta el pasado corrupto con el futuro apocalíptico. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, nos muestra un momento espeluznante en el que el abismo es abierto. De él surgen langostas demoníacas con autoridad para atormentar a los hombres durante 5 meses. Son descritas como algo más que insectos. Son seres con inteligencia, fuerza y apariencia simbólica. No nacieron en la tierra. Fueron liberados desde un lugar preparado por Dios como prisión. Y es allí, en ese capítulo, donde la profecía y la historia se encuentran. El abismo, sellado desde los días de Noé, contiene no solo espíritus antiguos, sino una agenda pendiente. Estos 4 ángeles caídos, encadenados y reservados, serán liberados no por error, sino por decreto, en el momento exacto que el juicio de Dios determine. No es exageración decir que su reaparecer marcará el inicio de un colapso espiritual global, porque cuando el abismo se abra, no solo se manifestarán en forma de destrucción, sino que despertarán memorias ancestrales, doctrinas dormidas y una ola de tinieblas que desafiará toda fe superficial. Y si hoy usted siente que su fe ha sido atacada, que la oscuridad parece más intensa que antes, no es coincidencia. Hay una guerra en curso, y parte de sus orígenes están sellados en un abismo, donde 4 caídos aguardan su día. La historia de los ángeles caídos encadenados en el abismo no es un mito marginal. Es una pieza clave dentro de la estructura teológica de la Escritura, una conexión directa entre el Génesis y el Apocalipsis. Todo lo que la Biblia enseña sobre la batalla espiritual, la corrupción del mundo antiguo y el juicio venidero pasa, en algún momento, por el eco silencioso de estos 4 seres. Y Génesis 6:1-4 no es solo una introducción al diluvio, es una advertencia profética. Habla de una época donde la separación entre el cielo y la tierra fue quebrantada. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Génesis 6:4.
Aquí aparece la figura de los Nefilim, no como una exageración mítica, sino como una manifestación histórica de lo que ocurre cuando lo divino se corrompe por voluntad propia. La Biblia, que raramente exagera, los presenta como figuras reales, con descendencia, acciones y consecuencias. Lo que se desató a partir de esa unión fue una avalancha de decadencia, tanto espiritual como moral. En el versículo siguiente, Dios revela la razón de su decisión. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Génesis 6.5. Es clave notar que el juicio del diluvio no fue un simple castigo por pecado humano, sino una intervención ante una deformación estructural en la humanidad. La presencia de los gigantes, producto de esa unión impía, cambió la esencia misma de la creación. No era solo un mundo desobediente, era un mundo corrompido genéticamente, espiritualmente, doctrinalmente. Este es el punto donde la teología se encuentra con la historia profética. No todos los ángeles que cayeron fueron tratados de la misma forma. Muchos demonios siguen activos, según los evangelios, pero algunos fueron inmediatamente apresados. Pedro y Judas, con notable exactitud, son los únicos autores del Nuevo Testamento que explican este juicio diferenciado. Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Lo de Pedro 2.4. Judas repite: los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas 1.6. La palabra griega usada por Pedro, tartarosas, viene de Tártaro. No es el Hades, no es el Seol, es un nivel aún más profundo. Según fuentes judías del período intertestamentario, ese lugar fue creado específicamente para los ángeles que transgredieron en los días de Noé. Un espacio de encierro fuera del alcance del mundo físico y del propio infierno conocido por los hombres. Teológicamente, esto tiene implicaciones tremendas. Dios no esperó el juicio final para castigar a estos seres. Lo hizo de forma inmediata, aislándolos para evitar que su corrupción siguiera avanzando. Este acto no fue solo punitivo, fue protector, preservando la línea pura por la cual vendría el Mesías. Porque sí, hay una línea roja que cruza toda la Escritura: la preservación de la simiente de la mujer, anunciada en Génesis 3.15, en oposición directa a la simiente de la serpiente. La llegada de los Nefilim no fue una coincidencia biológica, fue un intento espiritual de corromper la sangre a través de la cual vendría el Salvador. De ahí que la reacción divina fuera tan extrema. Algunos ángeles caídos fueron dejados sueltos para cumplir funciones de tentación, prueba y oposición. Pero estos 4, y los que participaron de esa rebelión específica, fueron neutralizados porque su presencia amenazaba el plan de redención en su raíz. Esta línea teológica se vuelve aún más clara en el Apocalipsis. En el capítulo 9, versículo 14, una voz celestial ordena: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles, encadenados. No es coincidencia, no es metáfora, es continuidad profética. Estos no son simples mensajeros, son instrumentos de juicio, retenidos hasta una hora, día, mes y año exacto. A lo largo del Apocalipsis, cada juicio tiene un fundamento en el pasado bíblico, y estos 4 ángeles, al ser liberados, desatan una mortandad que no puede ser comparada con ninguna guerra anterior. Son emisarios del caos, ejecutores de un juicio que no empieza en ese momento, sino que había sido reservado desde la antigüedad. Así, la narrativa bíblica se cierra en círculo.
Lo que comenzó con una violación del orden divino antes del diluvio, termina con la liberación de esos mismos transgresores en los días finales. No hay interrupciones, no hay cabos sueltos. Todo ha sido profetizado, todo está en control. Y si hoy sentimos que el mal se intensifica, que las tinieblas avanzan sin resistencia, es porque nos acercamos al tiempo en que las prisiones eternas comenzarán a abrirse. Antes del diluvio, antes de que Noé construyera el arca, antes incluso de que se mencionaran gigantes en la tierra, hubo una decisión en el cielo que lo cambió todo. Una rebelión que no comenzó con gritos, ni con espadas flameantes, sino con una mirada desviada, con un deseo indebido, con una violación silenciosa del propósito divino. Para entender la magnitud del acto que llevó a Dios a encadenar a ciertos ángeles, debemos volver al inicio de todo, a los días en que la creación aún estaba en equilibrio, y los ángeles, conocidos como Bene Elohim, hijos de Dios, contemplaban con asombro la obra del Creador. El libro de Job nos dice que cuando él fundaba la tierra, todos los hijos de Dios gritaban de júbilo. Job 38:7. Eran testigos celestiales de la gloria, pero no todos permanecieron fieles a esa visión. Según las tradiciones judías y textos apócrifos, como el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles descendieron al monte Hermón, liderados por un ser llamado Semeyasa. Hicieron un juramento entre ellos, un pacto de rebeldía, prometiendo no volverse atrás, sin importar las consecuencias. Su misión: tomar esposas humanas y engendrar hijos con ellas. El monte Hermón no fue escogido al azar. En hebreo, su nombre está relacionado con la idea de consagración o maldición. A lo largo de la historia bíblica, esta región sería asociada con altares paganos, idolatría y actividades espirituales corruptas. No por coincidencia, fue allí donde Jesús más tarde llevaría a sus discípulos para revelar su gloria en la transfiguración, como si redimiera el lugar que había sido manchado por la rebelión. La raíz del problema no fue la atracción física, fue la violación de una frontera ontológica, lo creado espiritual invadiendo lo creado material sin autorización divina. No era amor, era conquista, no era unión, era corrupción. Los hijos de esta mezcla, los Nefilim, no eran simples mutaciones, eran la antítesis del diseño divino. Su altura, su fuerza, su intelecto y su violencia los convirtieron en reyes, tiranos, adorados como dioses. Enoc describe cómo estos seres enseñaron a la humanidad a fabricar espadas, usar hechicería, manipular metales, leer los astros y corromper la creación. La tierra no solo estaba llena de pecado, estaba llena de sabiduría impía. En respuesta, Dios no solo decidió limpiar el mundo con el diluvio, también actuó en el mundo invisible. Tomó a los principales responsables, los ángeles que encabezaron la rebelión, y los encerró. Sus nombres han sido conservados en textos antiguos, como el ya citado Enoc, Azazel, Semeyasa, Cocabel, Araquiel, cada uno con un rol específico en la corrupción de la humanidad. El primero, Azazel, es acusado de enseñar a los hombres a hacer espadas, espejos y pinturas para la seducción. El día de la expiación en Levítico menciona a Azazel como el destinatario del macho cabrío enviado al desierto, símbolo de la expulsión del pecado. Las conexiones no son coincidencia, son advertencias. Estos nombres, aunque no canónicos, en la Biblia hebrea reflejan una realidad espiritual que las propias escrituras reconocen al hablar de ángeles encadenados. Lo que Enoc describe con detalles simbólicos, Pedro y Judas confirman con autoridad apostólica.
No todos los ángeles caídos están activos. Algunos fueron reducidos a oscuridad perpetua. ¿Por qué esta distinción? Porque estos ángeles no solo se rebelaron, engendraron destrucción, intentaron destruir la simiente prometida, corromper el linaje humano, impedir la llegada del Mesías. Su objetivo era borrar la imagen de Dios del hombre. Por eso fueron arrancados del escenario espiritual y depositados en prisiones eternas, no como castigo momentáneo, sino como sentencia profética. Cuando se analiza el texto hebreo de Génesis 6, la palabra usada para gigantes es nefilim, que como ya vimos, viene de nafal, caer, pero también tiene una connotación de ser derribado, ser echado. Es como si la propia lengua hebrea insinuara que estos seres estaban marcados por su caída y por su destino. De hecho, la genealogía bíblica hace todo lo posible para mantener una línea pura desde Adán hasta Cristo, y cada intento de Satanás por mezclar, contaminar o destruir esa línea es frustrado por intervenciones divinas directas. Esa es la raíz oculta. La rebelión de los ángeles caídos no fue un evento paralelo al plan de Dios. Fue un intento directo de sabotearlo. Por eso su castigo fue diferente. Por eso su historia, aunque oculta, está inscrita en el corazón mismo del relato bíblico. Y si hoy te preguntas por qué ciertas batallas espirituales son tan intensas, por qué la opresión parece venir de lugares que ni entiendes, es porque hay guerras que comenzaron antes del tiempo. Y tú, sin saberlo, podrías estar en el campo de batalla de una historia que aún no ha terminado. Durante siglos, el silencio del abismo ha sido absoluto. Ninguna voz ha salido de sus profundidades, ninguna mano lo ha abierto, ninguna oscuridad ha escapado de él todavía. Pero las Escrituras anuncian que ese silencio tiene fecha de vencimiento. El libro del Apocalipsis, en su capítulo 9, describe un momento de tensión apocalíptica. Un ángel desciende con una llave. No es una llave simbólica, es la llave del pozo del abismo. Y cuando lo abre, el humo asciende como el de un gran horno, oscureciendo el sol y el aire. Lo que emerge de allí no son metáforas, son criaturas, seres con autoridad para atormentar. No para matar, sino para infligir un dolor tan profundo que los hombres desearán la muerte y no la hallarán. Pero eso no es lo más grave. Apenas unos versículos más adelante, otra orden es dada. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis 9:14. Aquí se desata el clímax. No estamos ante demonios vagos, no son espíritus sin rumbo. Son 4 ángeles, no caídos por accidente, no rebeldes sin liderazgo. Son estrategas del caos, encerrados desde tiempos antiguos, reservados para una hora, día, mes y año exactos. No fueron olvidados, fueron contenidos. Y ahora, en el punto culminante de la historia humana, son liberados. La Escritura no revela sus nombres, pero sí su propósito: matar a la tercera parte de la humanidad. Esta cifra no es simbólica, representa una escala de juicio jamás vista antes. Su objetivo no es castigar pueblos específicos, es ejecutar una agenda pendiente desde los días de Noé. Esta es la reviravolta. Dios, que había encerrado a estos seres para evitar que corrompieran la historia de la redención, ahora los desata, no como señal de derrota, sino como señal de juicio. No fueron liberados por error, fueron soltados como parte de la sentencia final. Ellos no vienen a reinar, vienen a servir a la justicia divina. El mismo Dios que los encerró ahora los usa como instrumentos de juicio. Y eso debe estremecernos, porque nos recuerda que incluso el mal más profundo, el más antiguo, está sujeto al cronograma soberano del Creador. La referencia al Éufrates tampoco es casual.
Ese río ha sido testigo de imperios, de idolatrías, de guerras. Era el límite oriental del territorio prometido a Abraham. Babilonia fue edificada a sus orillas. Allí nacieron religiones paganas. Y allí, en lo espiritual, se encuentran atados los 4 ángeles, porque el juicio empieza donde comenzó la corrupción. Este momento del Apocalipsis es la colisión final de 2 linajes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Los ángeles encadenados son liberados, no como redención de su castigo, sino como soldados oscuros en la última batalla. Se les da autoridad, pero no iniciativa. Se mueven bajo orden, y esa orden viene del trono. Aquí la narrativa da un giro inesperado. Lo que parecía el peor escenario, la apertura del abismo, se convierte en un acto de control soberano. El enemigo es usado como arma del juicio divino. Y tú, creyente, puedes ver esto. Puedes comprender que incluso los juicios más oscuros tienen propósito. Que el silencio del abismo fue parte de un plan mayor. Que lo que Dios retuvo durante milenios lo liberará solo cuando el tiempo sea cumplido. Que nada escapa a su soberanía. Este conflicto central no se libra solo en cielos abiertos, se libra en tu discernimiento, en tu preparación, en tu percepción espiritual. Porque cuando los 4 ángeles caídos sean liberados, no habrá lugar seguro fuera de la presencia de Dios. Aunque los 4 ángeles caídos fueron encadenados, aunque su cuerpo espiritual fue confinado al abismo, su influencia no fue anulada, porque en la dimensión espiritual las acciones dejan huellas, las rebeliones siembran patrones y los pactos, aunque silenciados, continúan respirando entre generaciones. La Biblia es clara al decir que los pecados de ciertos padres espirituales se reflejan en sus hijos, no como castigo arbitrario, sino como consecuencia espiritual no cortada. Así, los actos de aquellos ángeles encerrados no quedaron enterrados en las tinieblas, se esparcieron como ecos por la historia. ¿Cómo es posible? Porque aunque estos seres fueron restringidos, las doctrinas que sembraron no lo fueron. Aquello que enseñaron a los hombres, conocimiento prohibido, desviación espiritual, prácticas ocultas, siguió su curso por medio de culturas, linajes, religiones e imperios. Apocalipsis 9 no solo nos habla de su liberación futura, nos recuerda que incluso en su encierro, su legado permaneció latente. Las langostas que emergen del abismo al inicio del capítulo son símbolos vivos de esto. No fueron creadas en el momento, fueron retenidas, preparadas, formadas por lo que esos ángeles sembraron. Y si hoy miramos el mundo con ojos espirituales, veremos que muchas de las ideologías, estructuras de poder y sistemas de control emocional y espiritual que rigen las sociedades modernas nacen de las mismas semillas. Semillas sembradas cuando el cielo fue violado por la ambición. Los antiguos hebreos tenían una profunda conciencia de esto. Por eso Dios les ordenó no mezclar ciertas cosas, tejidos, semillas, animales, no por superstición, sino como recordatorio espiritual de que la mezcla ilegítima había traído la mayor corrupción de la historia. El patrón que llevó a esos ángeles al abismo fue la mezcla impura, y ese patrón sigue activo hoy, cuando se mezcla lo sagrado con lo profano, cuando se une la adoración con el entretenimiento vacío, cuando se mezcla la verdad de la palabra con la ambición humana, cuando se mezcla la devoción con la manipulación emocional. Todo eso no es solo pecado, es reflejo de un principio antiguo, nacido en los días previos al diluvio. Porque aunque los cuerpos de los ángeles caídos están atados, su modelo de corrupción ha sido replicado una y otra vez por los que no vigilan. Y no termina allí.
El libro de Apocalipsis menciona también a Babilonia, la gran ramera, como madre de todas las abominaciones. Esta figura espiritual recoge en su copa los frutos de las enseñanzas caídas. En su interior habitan espíritus inmundos, doctrinas perversas y toda forma de contaminación espiritual. Te sorprende saber que el nombre de uno de los ríos más mencionados en su contexto profético es el Éufrates, el mismo lugar donde están atados los 4 ángeles. Coincidencia no es. Es la manifestación profética de que el modelo de destrucción sigue activo, esperando su clímax. Y es por eso que los verdaderos creyentes no pueden vivir distraídos. No estamos lidiando con fábulas ni con historias simbólicas. Estamos en medio de una guerra que aún refleja los pasos de una rebelión ancestral. Una guerra que se intensifica cada vez que el pueblo de Dios se olvida de su origen y de su llamado. Muchos creen que porque estos ángeles están atados, ya no representan amenaza. Pero la Biblia nos enseña lo contrario. Ellos son una bomba espiritual con temporizador. Y cuando su momento llegue, lo que han esperado siglos para desatar será soltado con furia. Y mientras tanto, su legado se filtra. En las películas que glorifican el ocultismo, en las canciones que normalizan la perversión, en los sistemas que desprecian la verdad, en las culturas que ridiculizan la santidad. Puedes ver, las cadenas no han detenido su influencia, solo han postergado su manifestación plena. Y tú, ¿estás discerniendo las doctrinas antiguas que aún caminan entre nosotros? Muchos leen estas historias como si pertenecieran a un pasado lejano enterrado bajo siglos de simbolismo. Pero la Biblia nunca fue escrita solo para informar. Fue escrita para despertar. Y lo que ocurrió con los 4 ángeles caídos no es solo una advertencia del pasado, es una señal para el presente. Jesús lo dijo con claridad: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. No es una comparación casual, es una revelación profética. Jesús está diciendo que los patrones espirituales que provocaron el diluvio, incluyendo la intervención directa de ángeles rebeldes, regresarán antes de su regreso. No necesariamente en la misma forma física, pero sí en el mismo espíritu. Y si tienes discernimiento, lo verás. Vivimos en días como los de Noé, un mundo que se burla de la verdad de Dios, una generación obsesionada con mezclar luz y tinieblas, una humanidad que busca poder sin pureza, conocimiento sin santidad. Todo lo que los ángeles caídos enseñaron a los hombres antes del diluvio, alquimia, manipulación, seducción, idolatría, ha vuelto, solo que con otros nombres. Tecnología deshumanizante, filosofías relativistas, entretenimiento con agenda espiritual, manipulación emocional disfrazada de libertad. Es como si las cadenas del abismo comenzaran a estremecerse. Y no se trata de ver demonios en todo. Se trata de despertar a la guerra invisible, la misma que llevó a Pedro a escribir: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». 1 Pedro 5:8. El adversario no ha cambiado de estrategia, solo ha cambiado de rostro. Hoy no envía gigantes con espadas de bronce, envía ideas con apariencia de luz. No toma forma de monstruos, sino de tendencias culturales, voces carismáticas, movimientos que parecen modernos, pero llevan el mismo veneno de antaño: mezclar lo puro con lo profano. Y el creyente, si no está firme, se convierte en presa fácil, porque el espíritu de los Nefilim no murió con ellos. Su rebeldía, su arrogancia, su desprecio por el orden divino continúa operando. Lo ves en la frialdad espiritual, en la apatía hacia la palabra, en la burla constante hacia todo lo que represente santidad. ¿No lo sientes?
¿No has experimentado esa presión invisible que intenta enfriar tu fe, silenciar tu voz, detener tu búsqueda? Es porque la batalla se ha intensificado y los herederos de la promesa deben reconocer que la guerra ha cambiado de forma, pero no de esencia. Los gigantes de hoy no miden 3 metros, pero su peso sobre el alma es tan opresivo como las cadenas del pasado. Se llaman ansiedad, apostasía, orgullo espiritual, confusión doctrinal, idolatría disfrazada de modernidad. Y todos tienen la misma raíz, el desprecio por el diseño de Dios. Pero hay esperanza, porque así como los siervos de David se levantaron para derrotar a los descendientes de los gigantes, hoy el Espíritu Santo está despertando a hombres y mujeres que, aun sin fama, llevan dentro el fuego de la fidelidad. Tu campo de batalla puede ser tu casa, tu mente, tu iglesia, tu historia personal, pero no estás solo. El mismo Dios que silenció a los ángeles rebeldes sigue reinando. Y su palabra sigue siendo espada viva. Es tiempo de discernir el espíritu de esta generación, de dejar de luchar con armas humanas y recuperar el celo santo, de mirar más allá de lo visible y entender que lo que se juega es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Los ángeles caídos del abismo serán liberados, pero no para derrotar a los hijos del Altísimo, sino para que se cumpla la justicia, para que todo lo oculto sea expuesto, para que la redención sea completada. ¿Y tú? ¿Estás preparado? A simple vista, la existencia de estos 4 ángeles caídos parece una grieta oscura en la narrativa bíblica, pero para quien discierne los caminos de Dios, se revela como una pieza maestra en el tablero de la redención. Porque en el reino de los cielos, nada ocurre al azar. Cada acto, incluso los de juicio, está estratégicamente posicionado dentro de un diseño que conduce a un único destino: la victoria del Cordero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos presenta una línea profética que une promesas, pactos, traiciones y guerras con un hilo invisible pero firme: la preservación de la simiente de la mujer anunciada en el Edén. Todo lo que Dios hace tiene esta meta como trasfondo: que su Hijo, el Mesías, reine y restaure lo que fue dañado por el pecado. ¿Y dónde encajan estos 4 ángeles caídos? Precisamente en los márgenes de esa batalla, como actores oscuros que intentaron impedir la venida del Redentor. No eran simples desobedientes, eran saboteadores del plan de salvación. Su caída no fue solo espiritual, fue estratégica. Corrompieron carne, mezclaron linajes, alteraron el curso de las generaciones. Por eso su castigo no fue postergado. Dios los detuvo inmediatamente, no solo como juicio, sino como preservación. Su encierro fue un acto de misericordia disfrazado de castigo. Al neutralizarlos, Dios protegió la línea mesiánica, salvaguardando la llegada del Salvador. Y en el final de los tiempos, su liberación no será un descuido, será la consumación del juicio. Ellos representan los últimos eslabones de una cadena que comenzó en el Edén. Su aparición en Apocalipsis es una señal de que la batalla final ha comenzado y que Dios está cerrando ciclos espirituales abiertos desde antes del diluvio. Ellos son instrumentos, inconscientes, involuntarios, en las manos de aquel que transforma incluso la rebelión en ruta hacia la redención. Su furia será usada para exponer los corazones, para probar la fe de los que dicen creer y para separar la luz de las tinieblas una vez más, porque todo lo que fue escondido será revelado y todo lo que se opuso al reino será sometido. Este es el patrón de Dios. Faraón fue endurecido para que el poder de Dios se manifestara. Nabucodonosor fue humillado para que el reino eterno fuera proclamado.
Judas fue parte del plan para que la cruz no fallara, y los 4 ángeles caídos serán liberados no para reinar, sino para que la gloria de Cristo sea revelada sobre toda la tierra. Ellos, que una vez intentaron destruir la línea del Mesías, serán ahora testigos de su retorno glorioso. Su derrota será pública, su furia insuficiente, porque lo que intentaron frustrar con rebelión, Dios lo utilizó como escenario para la victoria. Todo esto revela una verdad profunda: el mal no tiene la última palabra, nunca la tuvo. Y si tú has vivido o estás viviendo una etapa donde todo parece descontrolado, recuerda, si Dios pudo usar a los propios ángeles caídos para cumplir su plan, ¿cuánto más podrá usar tu historia, tu dolor, tus fracasos, para algo eterno? La historia de la salvación no ignora el mal, lo enfrenta, lo expone y lo vence, y tú eres parte de esa historia. Aunque parezca lejana y sobrecogedora, la historia de los 4 ángeles caídos no es solo un evento cósmico o una advertencia escatológica. Es también un espejo espiritual, un reflejo del tipo de lucha que todo creyente enfrenta en su camino con Dios. Porque aunque ellos fueron ángeles, sus caídas revelan las trampas que también rondan a los fieles: orgullo, desobediencia y la seducción del poder. Estos seres no comenzaron en el abismo, ellos habitaban en la presencia de Dios, eran vigilantes, conocedores del orden celestial, seres con propósito y gloria. Pero algo en su interior cambió. No fue una debilidad momentánea, fue una decisión. Abandonaron su morada, Judas 1:6. No cayeron por accidente, cayeron por voluntad. Y aquí se traza el paralelismo con el cristiano, porque cada creyente también ha sido llamado a un lugar de habitación espiritual, a una vida de santidad, comunión, obediencia. Pero las mismas voces que susurraron a los ángeles caídos también susurran hoy: puedes tener más. ¿Por qué conformarte con lo permitido? Cruza la línea, nadie lo notará. Y es en esa lucha donde el creyente fiel debe mirarse en el espejo de esta historia. La fidelidad en estos tiempos ya no es celebrada. La pureza es vista como ingenuidad. El temor santo es catalogado como fanatismo. Pero es precisamente ahí donde se define quién permanece y quién abandona su morada. Porque como esos ángeles, cada uno de nosotros ha sido colocado por Dios en una posición espiritual específica. Y salir de ese lugar por deseo propio siempre trae consecuencias. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Qué decides cuando Dios guarda silencio? ¿Qué habita en tus pensamientos cuando la presión espiritual aumenta? Los ángeles que cayeron fueron vencidos por la soberbia, por el deseo de mezclarse con lo que no les correspondía. Y hoy, la misma batalla ocurre en el corazón del creyente, pero hay una diferencia. Tú, redimido por la sangre de Cristo, no estás solo. Ellos no tenían un intercesor. Tú sí. Ellos no podían volver. Tú, cada día, puedes volver al primer amor, regresar a la morada, restaurar el altar, pedir socorro al Espíritu. Los creyentes fieles de hoy son los vigilantes restaurados. No portan espadas de fuego, pero llevan el testimonio vivo de que se puede permanecer fiel aún en medio de la oscuridad. Son los que no negocian su habitación espiritual, los que no cambian la santidad por aplausos ni la comunión por plataformas. Y si tú has sentido que estás al borde, que tu alma ha sido sacudida por tentaciones intensas, por una guerra que parece invisible, recuerda, estás en el epicentro de una historia espiritual antigua, donde la fidelidad siempre será probada. Pero también recuerda que el mismo Dios que juzgó a los rebeldes sostiene a los humildes. El que encerró a los destructores
abre puertas para los quebrantados. Por eso, en vez de repetir el patrón de los ángeles caídos, sé reflejo de aquellos siervos fieles que, como los hombres de David, se levantaron para defender lo eterno, aunque su nombre no quedara en las páginas de la historia humana. Porque en el cielo, cada uno de ellos es contado como parte del ejército del reino, y tú puedes ser uno de ellos. El abismo no ha sido sellado para siempre. Las cadenas que hoy retienen a los 4 ángeles caídos tienen fecha de expiración. Su liberación no es una amenaza para los fieles, pero sí un recordatorio urgente de que la guerra no ha terminado y de que el tiempo de decidirse ha llegado. No se puede vivir a medias cuando el enemigo opera a tiempo completo. No se puede dormir cuando el cielo ha llamado a velar. No se puede seguir jugando con la gracia, ignorando que las tinieblas se están alineando para una última ofensiva. La Escritura nos advierte: el día del juicio está marcado, la hora ya está escrita, y mientras muchos se distraen con el ruido del mundo, las puertas del abismo están a punto de ser abiertas. Los ejércitos celestiales están en formación, y los fieles son convocados no como espectadores, sino como guerreros del reino. Hoy no es tiempo de especular, es tiempo de vigilar. Hoy no es hora de debatir doctrinas, es hora de vivirlas. Hoy no es momento de buscar señales externas, es momento de responder a la voz interior del Espíritu que sigue diciendo: despierta, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. La historia de los ángeles caídos no es para generar miedo, es para provocar reverencia, para recordarte que el Dios que encadenó a los rebeldes es el mismo que hoy extiende su mano de misericordia a todo aquel que se arrepiente y vuelve al camino. Porque antes que llegue el día del juicio, hay un día de salvación, y ese día es hoy. Si tú has vivido distraído, si has sentido que tu fe se enfría, si sabes que has estado caminando lejos de la habitación que Dios te asignó, hoy es el momento de regresar. No hay abismo que Él no pueda cerrar, no hay atadura que Él no pueda romper, no hay caída que Él no pueda redimir, pero necesitas responder, no mañana, no después, ahora. Porque cuando el abismo se abra, ya no será tiempo de decisiones, será tiempo de consecuencias. Así que vuelve a la senda, restaura tu altar, llora si es necesario, clama si estás herido, pero no sigas indiferente, levanta los ojos, mira más allá de las noticias, más allá del ruido, más allá del entretenimiento, discierne, porque el Rey está regresando, y antes de su llegada todo lo oculto será expuesto. Tú no fuiste llamado para temer, fuiste llamado para permanecer. Y si esta palabra ha tocado tu alma, escribe en los comentarios: yo me levanto como guardián del reino. Comparte este mensaje con quien sientes que necesita despertar. Suscríbete para seguir recibiendo palabras que no entretienen, sino transforman. Y recuerda, los cielos están abiertos para los que se humillan. El abismo tiembla ante los que se levantan. En el nombre del Cordero. Nos vemos en la próxima revelación.